Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia Colombia, la Alianza Progresista para las Presidenciales escoge a una mujer afrodescendiente como fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro. Se trata de Francia Márquez, representante de una Colombia olvidada y golpeada por la violencia. Las otras candidaturas ya también tienen electo para esta dupla. ¿De quiénes se trata? ¿Cuántos sumarán a las contiendas? Vamos a analizarlo. En noticia Bolivia, este miércoles el presidente Luis Arce instó a Chile a encontrar una solución al asunto marítimo fronterizo. Lo dijo durante la conmemoración del Día del Mar, que rememora la Guerra del Pacífico en la que Chile le arrebató a Bolivia su espacio marítimo. Nos preguntamos, ¿hay un escenario viable para el restablecimiento de relaciones binacionales y para avanzar en este tema específicamente? Vamos a verlo. En noticia Rusia, el presidente Vladimir Putin anunció este miércoles que los países hostiles deberán abonar el pago del gas en rublos en la moneda local. Se trata de una respuesta a la cascada de sanciones por parte de varias potencias occidentales. Nos preguntamos, ¿cuál será el efecto en el dólar y en la economía global? Vamos a analizarlo. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo, empiezan a conocerse las fórmulas vicepresidenciales. Vamos a verlo. El candidato por la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, presentó este miércoles a su fórmula vicepresidencial. Será la abogada y líder social, Francia Márquez. Para Petro, esta dupla significa el cambio por la vida en Colombia. La apuesta es ganar en primera vuelta. Hoy somos la primera fuerza política del país. Hoy hay una inmensa responsabilidad que recae sobre nuestra espalda. La responsabilidad de llevar a Colombia a un buen puerto, a un puerto de aguas calmas, pero diferente al que ha tenido hasta ahora. La lucha de Márquez contra la explotación minera, la defensa del medio ambiente y el territorio ancestral la han convertido en una de las lideresas afro más reconocidas del país, y esto le costó ser una víctima más del desplazamiento forzado por las amenazas en su contra. De hecho, en las primarias del Pacto Histórico, quedó en segundo lugar en la consulta y se consolidó como la tercera precandidata más votada de las 3 alianzas. Para ella, el camino es claro. Nuestra tarea en ese mandato constitucional como vicepresidenta de Colombia será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios históricamente excluidos, marginados, silenciados. Queremos que florezca la alegría, que florezca la paz, la dignidad, la justicia social. Queremos que como colombianos y colombianas todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. El representante de la coalición de derecha Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, es el único que hasta la fecha no ha revelado el nombre de su fórmula vicepresidencial. Por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo inscribió su candidatura junto con su vice, Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y exgobernador de Chocó. La fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, por el Partido Verde Oxígeno, es José Luis Esparza Guerrero, coronel retirado del Ejército Nacional. Entre tanto, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, inscribió su candidatura a la presidencia junto con su fórmula Marelén Castillo Torres. El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, va a la contienda junto con Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional Comunal, como fórmula a la vicepresidencia. Finalmente, el candidato Enrique Gómez, por el Movimiento Salvación Nacional,
presentó al empresario Carlos Cuartas como fórmula a vice. Hasta ahora se presentarán 8 fórmulas en primera vuelta, aunque según las encuestas, Gustavo Petro se perfila como favorito y Federico Gutiérrez ha mostrado un ascenso en la intención de voto, lo que podría impulsar un balotaje. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Álvaro Villarraga. Él es politólogo, experto en temas de derechos humanos, de conflicto, analista político, integrante de la Fundación Cultura Democrática. Nos acompaña desde Bogotá. Álvaro, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, y un saludo muy especial a todos quienes están sintonizados con Telesur. Muchas gracias. Primero preguntarle de las novedades que hemos conocido hoy, de cómo se van conformando en el marco de las coaliciones la dupla de presidente y vicepresidente. Vemos que se rumoraba, además de el excelente resultado que hubo en las elecciones primarias para Francia Márquez por coalición del Pacto Histórico, hoy se confirma que es la candidata con Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. ¿Cuál es tu análisis con respecto a esta dupla y el papel que ella tendrá durante 2 meses de una muy dura campaña? Inicialmente hay que advertir que Colombia está viviendo unas elecciones y un momento político verdaderamente de inflexión histórica, verdaderamente inédito. Es de advertir que es la primera vez por décadas, sin exageración, en los 2 siglos recientes, que una coalición de izquierda con sectores sociales, con sectores democráticos diversos, gana las elecciones parlamentarias por amplio margen. Las gana en Senado, las gana en Cámara. La izquierda, aliada con vertientes democráticas y liderazgos de diversos movimientos sociales, étnicos, de mujeres, etcétera, deja de ser marginal. Supera los partidos tradicionales, que anteriormente habían sido partidos mayoritarios. Y en contraste, es fuertemente derrotada la extrema derecha y en particular el partido uribista de Álvaro Uribe. Entonces hay una serie de circunstancias nuevas que causan gran alegría en amplios sectores populares, medios, progresistas y que desean un cambio en el país y que venían desarrollando fuertes protestas, etc. Pero desde luego una gran tensión política. Desde la extrema derecha, desde el uribismo, desde el propio gobierno, desde la propia registraduría, ha habido grandes tensiones, grandes dificultades. Se ocultaron muchos votos. Por reclamaciones se tuvieron que rescatar más de 500.000 de votos. Y hubo un intento, inclusive un llamado del expresidente Uribe y del expresidente Pastrana a desconocer las elecciones, ni más ni menos, a que borrón y cuenta nueva, a que se olvidara y que se decretara por el gobierno y por el registrador que no hubo elecciones. Es decir, a tratar de una manera casi que desesperada, desconocer una realidad política y un triunfo indudable de la izquierda, los demócratas y de movimientos sociales diversos y de ciudadanías progresistas de este triunfo electoral. En ese contexto... Sí, profesor Villarraga, permítame aquí preguntarle algo ahora que usted lo recuerda, porque es que fue hace muy poco, están pasando muchas cosas rápidamente en Colombia en el marco de todo este contexto electoral, pero fue hace muy pocas horas, solamente la víspera, cuando el registrador nacional finalmente da un paso atrás, recula y dice que producto de toda esta este diálogo nacional en el marco de la Comisión de Garantías Electorales, entonces no se pide el recuento total de la elección de Senado del pasado 13 de marzo. La pregunta es en este contexto si esto debe verse como otro golpe al uribismo y en particular, teniendo en cuenta que es el partido de gobierno, al presidente Duque, porque él también lo había pedido. Sin duda alguna. Y bien lo adviertes en la pregunta de comentario, con información muy objetiva, bien lo adviertes. Es que esto está muy fresco. Esto fue el día de ayer, en menos de 24 horas. Hubo un intento de desconocer los resultados electorales, incluso las elecciones, inclusive derogar las elecciones, prácticamente mediante una estrategia de reconteo
cuando ya no estaban en la custodia, en la línea de cadena de custodia los votos, y no había garantía, digamos, de que se mantuviera una vigilancia sobre ellos, se intentó a título de volver a contar el riesgo de que se produjera un monumental fraude. Cuando los votos están por fuera de la línea de custodia, ya en el Consejo Nacional Electoral, en donde la gran mayoría de sus integrantes son uribistas. Por fortuna, el Pacto Histórico ahora como partido coalición mayoritaria, y por fortuna la mayoría de los partidos de coaliciones de centro y otros partidos con algunos matices independientes, dejaron aislado al uribismo, a su partido llamado entre comillas Centro Democrático, al Partido Conservador y a un sector minoritario cristiano les infligieron una gran derrota. Se salvaron ayer los intentos de desconocer estas elecciones, este triunfo progresista, y hoy ya de nuevo se normaliza la contienda presidencial y se empiezan a vencer los términos hacia la decisión de las vicepresidencias, las candidaturas fórmula presidencia y vicepresidencia. Por eso hoy Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, que más que duplica al candidato de las derechas y más que triplica a otro candidato de una postura intermedia de centro, ha nombrado a la lideresa Francia Márquez, una mujer abogada afro que viene de las entrañas de las resistencias del Pacífico en defensa de sus territorios, del ambiente y de las reivindicaciones ancestrales de la población negra, las reivindicaciones campesinas y las reivindicaciones democráticas, la lucha contra la exclusión, el colonialismo y el racismo. Este es un símbolo muy potente. Yo creo que fue un hermoso evento, muy asistido por el periodismo y muy difundido en los medios de prensa, en donde se selló la fórmula Gustavo Petro, presidente, y Francia Márquez, vicepresidenta. Esto ha recibido muy bien, ha sido muy bien recibido a nivel nacional. Y desde luego vienen haciendo lo propio la candidatura de un sector Centro Esperanza. Ha designado también como fórmula vicepresidencial de su candidato Sergio Fajardo a el exministro Luis Gilberto Morillo. Ellos tienen algunas expresiones democráticas a su seno. Vienen también algunos sectores que venían de gobiernos anteriores, y es de esperar que ojalá se inclinen hacia posturas progresistas y se pudieran acercar a esa vertiente triunfadora y mayoritaria del Pacto Histórico. Sí, y está profesor. La apuesta de la derecha. La apuesta de la derecha, entre otras cosas, Federico Gutiérrez aún no ha dicho, por lo menos públicamente, será en materia de negociación quién es su fórmula a la vicepresidencia. Ingrid Betancourt sí ya también, y se trata de un militar en retiro. Ahora, la designación de Francia Márquez hoy ha traído una pequeña, o de qué tamaño será la tormenta después de lo que ella ha dicho sobre el expresidente César Gaviria. Es la figura visible, además en la vocería del Partido Liberal, un partido tradicional de Colombia, que emite un comunicado. Voy a presentar lo que dijo el Partido Liberal, qué fue lo que dijo Francia Márquez y la respuesta de Gustavo Petro, y le pregunto su análisis, profesor Villarraga. Vamos a ver lo que decía brevemente el Partido Liberal en este comunicado. A ver si lo ponemos. Ahí está. Dice esto: declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del pacto en presencia del candidato Gustavo Petro, constituye una ofensa inaceptable. Hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político. La política de odio, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal. La principal razón de mi reunión con el señor Petro en vísperas de la contienda electoral tuvo como principal propósito comunicarle al candidato que yo era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajar al candidato Petro. Le expresé que un debate con el Partido Liberal sería respetuoso, carente de ofensas personales. Me pareció que lo compartió. Esta es la postura de, específicamente, el expresidente de Colombia, César Gaviria. Ahí ha dicho, a raíz de las declaraciones ofensivas, él asumió así a la señora Francia Márquez del Pacto Histórico. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Francia Márquez?
Vamos a revisarlo. Abrimos comillas. Volvamos a cámara para contarle a nuestra audiencia, porque allí no está lo que dice Francia Márquez. Esta es la respuesta a lo que ella ha dicho hoy. Abrimos comillas. Siempre dijimos, con el Partido Liberal hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije fue el problema de César Gaviria como persona. Él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo. Este país requiere un cambio. Esto es lo que dijo Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, un pacto del movimiento de izquierda progresistas que puntea en las encuestas. ¿Cuál es, después de todo esto, la respuesta del candidato Gustavo Petro? Vamos a verla a través del tuit. Aquí está. Y en pantalla se las presentamos. No quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. Profesor Villarraga, su opinión. El ambiente político en Colombia es muy tenso. Hay, de hecho, aquí un incidente que se produjo hoy con una carta que usted hace referencia y lee una parte del presidente César Gaviria, que es el director del Partido Liberal. Es una gran sensibilidad y una reacción negativa de él a una expresión que, a mi juicio, no tiene nada de grosero, no tiene nada de odio ni de calumnia. La expresión que resintió al expresidente Gaviria es el que la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez lo haya aludido como una persona que representa el neoliberalismo. A decir verdad, eso es así. El presidente César Gaviria es simbólico en Colombia por haber iniciado de una forma muy expresa, muy abierta y como política central de gobierno la adopción del modelo neoliberal, que la llamó la apertura económica. Esa es una verdad de apoyo, eso no es desconocido por ningún sector político, ni de analistas, etc. Pero desde luego se resiente el expresidente César Gaviria, ojalá no fuera así, porque ha fracasado el modelo neoliberal, ha hecho aguas, ha suscitado grandes movimientos de protestas y hoy no tiene defensores expresos el modelo neoliberal. Hay quienes desde luego están comprometidos con el continuismo de ese modelo y hay un esfuerzo porque ojalá el Partido Liberal rectifique y asuma posturas proclives al cambio democrático, que signifiquen salirse del consenso de Washington, salirse del recetario neoliberal y adoptar búsquedas en favor del trabajo, en favor de la población y en favor de todos los efectos de debilitamiento del papel regulatorio del Estado y de la atención de los derechos sociales. Eso está en el centro del programa, de manera que me parece una reacción exagerada y una... Pero será, profesor Villarraga, una reacción, será una reacción buscando el expresidente César Gaviria una excusa para alejarse del pacto histórico y buscar el centro derecha o la extrema derecha. Y también allí mismo le pregunto, en el marco de este análisis, cuánto realmente puede perder o cuánto de otro lado podría sumar no contar con el Partido Liberal. Si revisamos la elección del Congreso, pues hay que decirlo que al Partido Liberal le fue bien. La carta de César Gaviria suspende la conversación con el pacto histórico. Pero hay que advertir que no es una ruptura absoluta y total. Él deja sentado allí un mensaje de suspender ese diálogo. Pero yo creo que la situación política es muy dinámica, porque a la vez, si bien César Gaviria es el director del Partido Liberal, todo indica que posiblemente en este momento se cuente con mayoría de senadores, representantes a la Cámara y sobre todo integrantes y activistas del Partido Liberal que quieren la alianza con el pacto histórico. Hay muchos departamentos del país en donde el Partido Liberal se ha declarado partidario del pacto histórico y le ha reclamado al director del partido, César Gaviria, que asuma esta alianza con el pacto histórico, un encuentro nacional del liberalismo.
Por eso no es fácil la propia situación para César Gaviria, porque podría estar desconociendo a la mayoría de su partido. Ahora, desde luego, el pacto histórico en este momento, en cabeza de Gustavo Petro y ahora con la fórmula también con Francia Márquez, está haciendo todos los esfuerzos por la más amplia unidad posible frente a la extrema derecha, frente al uribismo, frente al régimen de corrupción y de propensión al fascismo, a la represión abierta, frente a las políticas absolutamente elitistas y neoliberales. Y en esos esfuerzos de unidad, el pacto histórico está interesado en el mayor entendimiento con el liberalismo. Y en verdad lo viene consiguiendo de manera general. Por eso la postura de César Gaviria creo que no es última palabra. Hay un debate al seno de este partido. Además hay que reconocer que este partido es un partido heterogéneo. En este partido hay vertientes de derecha, vertientes de centro y vertientes de izquierda. Hay de todo. Y en ese sentido se pueden diferenciar. Y este partido va a hacer un esfuerzo de responder de manera unificada si aceptaría la alianza con el pacto histórico o aceptaría la alianza con la candidatura de derecha y de extrema derecha que en este momento representa Federico Gutiérrez, porque allí está el uribismo y están otras posturas de derecha tradicionales como las del Partido Liberal, el Partido Conservador, perdón. De manera que creo que a pesar de ese incidente de hoy, que desde luego es un incidente significativo, la situación se seguirá desenvolviendo y las alianzas van a tener una base también social, una base política y un proceso que se habrá de surtir al seno del Partido Liberal. Esperemos que esa expresión franca y a mi juicio cierta de Francia Márquez hoy no lleve a que el presidente César Gaviria se cierre ante la posibilidad bastante dada de que el liberalismo, ojalá oficialmente o en todo caso la gran mayoría de ese partido, entre en entendimiento y en coalición con el pacto histórico, que eso podría sellar el triunfo en primera vuelta. En primera vuelta, porque lo que dice Francia Márquez, cierto sí es, cómo se ha de olvidar la última frase del primer discurso de asunción de César Gaviria como presidente del país: colombianos bienvenidos al futuro, y colombianos fue la estocada directa al neoliberalismo más salvaje que comenzó en Colombia. Profesor Villarraga, muchas gracias, muy buenas noches. A ustedes por el interés de Colombia y por este esfuerzo de cambio histórico hacia lo progresista que se viene cuajando en Colombia, sin duda, con la posibilidad de un gobierno por primera vez alternativo, de gran coalición de izquierda democrática, movimientos sociales y de otras vertientes diversas. Y nosotros también contando con los liberales. Y nosotros ayudando a comprender en clave latinoamericana todo lo cuanto sucede en el país. Gracias, muy buenas noches. A ustedes por el interés en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, este miércoles el presidente Luis Arce instó a Chile a encontrar una solución al asunto marítimo fronterizo. Lo dijo durante la conmemoración del Día del Mar, que rememora la Guerra del Pacífico, en la que Chile le arrebató a Bolivia su espacio marítimo. Hay un escenario viable para el restablecimiento de relaciones binacionales. En particular, hay un camino de diálogo sobre este tema histórico de reivindicación para Bolivia. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. El día de hoy voy a hacer el mejor video del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo Decreto Supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el impacto económico global de la crisis en Ucrania con otra notable invitada, Aribel Contreras,
analista de política internacional directamente desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. En Noticia Bolivia se recordaron 143 años del enclaustramiento geográfico por la anexión de Chile de territorios que la vinculaban al Océano Pacífico, pero se confía en que hay un nuevo escenario favorable para una solución negociada. Entre tanto, no se normalizarán relaciones de carácter diplomático. A 143 años de la pérdida de la salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico, se confía en que es posible, mediante el diálogo, encontrar una solución. Bolivia y Chile son pueblos hermanos y estamos seguros que esta injusticia histórica será reparada, superando las divergencias del desencuentro que en un momento histórico las élites oligárquicas nos obligaron a enfrentarnos. En homenaje a los civiles que enfrentaron la invasión militar de Chile, Bolivia conmemora cada 23 de marzo el Día del Mar. El presidente Luis Arce recordó que el enclaustramiento tiene un alto costo económico para su país. Nuestra producción paga un 30% más de lo que paga en promedio cualquier otro país de la región. Pagamos costos de manejo de carga y de operadores portuarios que aprovechan sus concesiones para imponernos tarifas. Se calcula que Bolivia pierde la posibilidad de crecer el 1% del Producto Interno Bruto de manera anual debido al enclaustramiento. Y en alusión a la propuesta del presidente Gabriel Boric, quien apenas posesionado hace unos días, propuso restablecer las relaciones diplomáticas suspendidas desde 1978, el presidente Arce advirtió que eso no será posible sin una solución marítima, como manda la constitución política de este país. Se señala que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Por ello, el restablecimiento de relaciones diplomáticas solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente. En 2018, la Corte Penal Internacional falló en contra de la demanda boliviana para que Chile negocie una salida soberana de Bolivia al Pacífico. El presidente Arce interpretó esa decisión como una nueva oportunidad para ambos pueblos. El fallo de la Corte, lejos de las interpretaciones derrotistas, abre un nuevo escenario en el diálogo bilateral en el que el ciclo de enfrentamiento se ha cerrado y se apertura una fase de acercamiento basado en la integración de los pueblos hermanados a través del diálogo, la cooperación y la complementariedad. En 1879 Chile ocupó los 120.000 kilómetros cuadrados de territorios que conectaban a Bolivia con el Océano Pacífico, de los que 400 kilómetros son costa. La invasión empezó en febrero y el 23 de marzo encontró la primera resistencia de un grupo de 123 civiles cuyo sacrificio los convirtió en los principales héroes de la llamada Guerra del Pacífico, en que derivó la acción militar chilena. En su homenaje, Bolivia recuerda el 23 de marzo como el Día del Mar. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Allí están los hechos y, por supuesto, el recuerdo de carácter histórico. De esto vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Moldis, exministro del gobierno del presidente Evo Morales, es intelectual boliviano, nos acompaña desde Bolivia. Hugo, muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur, ¿cómo estás?
Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con Telesur y con ustedes, o más bien a través de ustedes, con toda América Latina y por qué no decir el mundo. Muchas gracias. Hugo, nos preguntábamos antes de ver la nota, antes de la pausa y en titulares, si existe un camino en este momento para pensar en un restablecimiento pleno de relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia. ¿Qué crees? A ver, el presidente lo ha señalado, es decir, no solamente que está establecido en la Constitución nuestro derecho irrenunciable a una salida al Pacífico, sino que además está en el sentimiento boliviano. Yo diría que si algo une a todos los bolivianos y las bolivianas es lo que se conoce como nuestra reivindicación de tener en algún momento, en algún día, una salida soberana al Pacífico. Entonces el presidente no podía decir otra cosa que no sea eso. Sin embargo, ha señalado que el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2008, que Bolivia esperaba honrara y se ajusta con el reclamo boliviano, todos sabemos que no fue así, sin embargo abrió una puerta de oportunidad, una ventana de oportunidad, porque el fallo reconoce que Bolivia nació a la vida independiente con soberanía sobre el Pacífico, ¿no? Por lo tanto que tenía salida soberana al Pacífico. Y lo que entiendo está planteando Bolivia, y el presidente Lucho Arce con bastante razón, es que sobre la base de esa ventana de oportunidad que abre el fallo, pues trabajar bilateralmente de tal manera que se pueda atender el reclamo boliviano. Hay 13 puntos que prácticamente quedaron estancados, que se habían establecido como una hoja de ruta entre el gobierno de Bolivia y el entonces gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Crees que alguno de esos puntos podrían comenzar a explorarse ahora que Boric de alguna manera ha abierto la puerta? Y recordemos ese tuit donde él decía, ¿cómo es posible que naciones vecinas, naciones hermanas no tengan relaciones bilaterales? A ver, hasta antes de los 13 puntos, Tatiana, Chile ha tenido una relación bilateral con Bolivia, muchas veces cordial, a veces en medio de tensiones debido al incumplimiento del Tratado de 1904, que asegura, que le da el tránsito de mercancías, tanto de importación como de exportación bolivianas, hacia Bolivia o desde Bolivia, pero muchas veces ese tratado ha sido incumplido por el Estado chileno. ¿Cuál es el valor de la agenda de los 13 puntos? Y es que el gobierno de Bachelet decide que parte de la relación bilateral sea el empezar a intercambiar criterios sobre la demanda boliviana, ¿sí? Porque antes se hablaba de la relación migratoria, de la relación comercial, en fin, de varios otros puntos que están dentro de los 13, pero no se incluía el tema marítimo. Entonces la virtud yo me acuerdo en aquel momento el cónsul general en Chile de parte de Bolivia era José Pinelo, logra que el gobierno chileno acepte que el tema del mar sea incorporado en una agenda global de relación bilateral. Yo creo que ese es el punto de partida. Si me preguntas mi opinión personal, yo creo que es el punto de partida. No podría pensarse en una relación que esté por debajo de lo que significó la agenda de los 13 puntos, y creo que es perfectamente posible, no solo porque Boric es un presidente nuevo, progresista en el vecino país, sino porque además de eso hay un impulso de la Convención Constituyente para negar el Chile de ayer y para más bien construir el Chile del presente y del futuro, el Chile ya no oligárquico y mirando hacia el norte, sino aquel Chile que mira hacia el sur, que mira a sus vecinos, ese Chile plurinacional, ecológico, democrático, pacifista. Creo que eso da un contexto político favorable a una relación bilateral con Bolivia sobre el tema marítimo.
De hecho, hoy lo decía el presidente Luis Arce citando al presidente Salvador Allende. Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a una solución histórica. Bueno, que esa inspiración histórica llegue al gobierno de Boric, sobre el que realmente hay una gran expectativa por este y tantos otros temas. Pero además de esto, Hugo, preguntarte de el contexto diplomático, de lo histórico, ¿cuánto pesa también desde el lado chileno y desde el lado boliviano el asunto de carácter económico? Estos 120.000 kilómetros cuadrados que le quitan a Bolivia y que están en manos del gobierno chileno, el Estado chileno como tal, son muy ricos en fauna en esta región del país. Sí, Bolivia, la verdad que hubiera crecido durante los 14 años del presidente Evo Morales a un ritmo mayor de lo que creció si Bolivia tuviera una salida soberana al Pacífico. El no tener una cualidad marítima eleva los costos de transportación tanto en la importación como en la exportación, encarece por lo tanto finalmente la mercancía que va de ida y de vuelta. Yo diría que es tan nocivo este impedimento, la imposibilidad de Bolivia de gravitar en el Pacífico, es tan nociva como, por ejemplo, el bloqueo que Estados Unidos ejerce contra Cuba. Y yo diría algo más, Tatiana, un fallo jurídico como del 2008, que no solo abre una ventana de oportunidad a propósito de reconocer que Bolivia nació a la vida independiente con soberanía sobre el Pacífico, sino que además ese fallo, primero, que no elimina un derecho histórico, ni mucho menos una agenda pendiente de carácter continental. No es posible construir el siglo XXI si no se termina de saldar cuentas con la agenda pendiente del siglo XIX y del siglo XX. Y tenemos Guantánamo, y el bloqueo, el criminal bloqueo que se ejerce contra Cuba, tenemos las Malvinas en el caso argentino, tenemos la independencia de Puerto Rico y la salida boliviana al Pacífico. Creo que esos 5 temas pendientes en América Latina son los que marcarán, ¿no es cierto?, o la demora en construir una agenda latinoamericana y caribeña con autonomía frente a los factores de poder, o más bien seguirán demorando esta integración efectiva de América Latina y el Caribe. Sí, y otro punto que resulta importante para tocarlo aquí es el tema del Silala, Hugo. También debería estar dentro de una conversación entre Bolivia y Chile. Sí, en el caso del Silala se aproxima pronto, digamos, unas audiencias que van a haber en La Haya. Esto debería ser parte también de una relación bilateral. Lo veo muy complejo, dada la cercanía de la consideración de este hecho en la Corte Internacional de Justicia, y ojalá no sea un nuevo factor que contribuya a un mayor distanciamiento, o por lo menos a seguir con relaciones relativamente congeladas entre ambos países, ¿no? Ya lo que pueda hacer el gobierno de Boric y el gobierno de Luis Arce sobre el tema del Silala en el corto plazo es muy difícil. Estamos prácticamente a menos de un mes de que esto sea tratado en la Corte Internacional de Justicia y bueno, solamente como latinoamericano, como boliviano, espero primero que se haga justicia con las aguas del Silala, que son bolivianas, ¿no? Y segundo, de que esto a la vez no entorpezca la construcción de una agenda bilateral entre Chile y Bolivia, entre Bolivia y Chile. Qué importante haberte consultado de esto, porque mira que nos estás contando, nos estás hablando de una agenda de la que sin duda estaremos muy pendientes. Por último, Hugo, y sobre este punto específico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aún hoy hay voces que dicen que fue un fallo
que trató de dejar contentas a las partes, pero que no concluyó sobre algo que pudiese realmente pensar en un camino para un diálogo fructífero. ¿Qué crees? Fue una decisión política, obviamente decidida a partir de razonamientos y de factores geopolíticos que claramente apuntalan aquella estrategia de dividir más que unir a los pueblos de la América Latina y el Caribe. Yo no tengo la menor duda de que hubo una mano, ¿no?, de factores externos de poder. Todos sabemos, sobre todo a quienes me estoy refiriendo, que prefieren una América con pugnas, con riñas, con peleas entre nosotros mismos, antes que la unidad efectiva, antes que la integración efectiva en la que soñaron grandes hombres como Martí, como Simón Bolívar, como Ernesto Che Guevara y otros. Así que, pero bueno, esa es la realidad. Bolivia apostó a que la Corte Internacional hiciera justicia, quizá con mucha expectativa, quizá con algo de ingenuidad, porque quizá dejar en la abstracción de que finalmente el fallo que iba a tomar la Corte Internacional no solo iba a ser jurídico, sino iba a ser político y también geopolítico, y está claro, determinado por factores externos de poder. Hugo, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Rusia, el presidente Vladimir Putin anunció este miércoles que los países hostiles deberán abonar el pago del gas en rublos rusos, en moneda local. Se trata de una respuesta a la cascada de sanciones ilegales por parte de varias potencias occidentales, en particular Estados Unidos. Nos preguntamos, ¿cuál será el efecto con respecto al dólar y en la economía global? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Reportajes Telesur. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Rusia, el presidente Vladimir Putin anunció que su país venderá el gas a países no amigos en rublos, en moneda local. Una medida que busca fortalecer el valor de la moneda rusa en medio de sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó este miércoles que los llamados países hostiles deberán abonar el pago del gas en rublos rusos.
como una de las medidas de respuesta ante los sucesivos paquetes de sanciones y medidas coercitivas unilaterales por parte de varias potencias occidentales. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han incumplido, en principio, sus obligaciones respecto a Rusia. Y ahora todo el mundo sabe lo que todos sospechaban, que las obligaciones en dólares y euros pueden no cumplirse. Ya he definido este tipo de acción, no explicaré aquí los detalles. Sin embargo, es obvio que en este contexto no tiene ningún sentido que suministremos nuestras mercancías tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos para recibir el pago en dólares y euros o en otras monedas. Por lo tanto, transferir los pagos, empezando por nuestro gas natural, transferir los pagos por nuestro gas natural suministrado a los llamados países no amistosos en rublos rusos. El mandatario ruso enfatizó que aunque se negará a utilizar todas las monedas comprometidas en los cálculos del precio internacional del gas ruso, las entregas continuarán de acuerdo con los volúmenes y precios acordados en los contratos desde el anuncio. La moneda rusa comenzó a crecer, el dólar cayó por debajo de la marca de 100 rublos, luego de haber alcanzado máximos históricos de hasta 132 rublos. Rusia es el mayor proveedor de recursos energéticos para los mercados mundiales. La participación de sus exportaciones es de alrededor del 20% del nivel mundial, y en el caso europeo alcanza más del 40%. Moscú consideró que el motivo principal de la visita no programada de Biden a Europa esta semana es el intento de Washington de persuadir a los europeos para que abandonen las fuentes de energía rusas. En este sentido, el viceprimer ministro, Alexander Novak, señaló que sin los hidrocarburos rusos, los mercados de gas y petróleo colapsarán. Tras la operación militar especial del Kremlin en Ucrania, las potencias hegemónicas impusieron sanciones a Moscú, aunque ninguna de las cuales incluyó dejar de recibir el gas ruso, el cual ha seguido siendo suministrado a Europa y pagado por aquella, aunque en euros. Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Julio Raudales, es analista internacional, es economista, es rector en la Universidad José Cecilio del Valle, nos acompaña desde Honduras. Profesor Raudales, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. Primero preguntarle acerca de una moneda de uso mundial y que tiene hegemonía mundial. Esta decisión que toma el presidente Putin con respecto al dólar, ¿qué significa? Bueno, sin duda es una jugada muy inteligente del mandatario ruso, porque definitivamente obliga a las naciones que le quieran comprar hidrocarburos a Rusia a transar, a comprarle rublos. No solamente le van a comprar ahora gas y petróleo, sino que también deberán comprar rublos, lo cual fortalecerá el mercado de esta moneda, que definitivamente ha sido debilitado debido a las sanciones que ha impuesto Occidente al país ruso, ¿no? Así es que lo que está sucediendo entonces es que hay un contraataque monetario por parte de Rusia debido justamente a las sanciones, y esto permitirá que haya un fortalecimiento en la moneda de aquel país, ¿no? ¿Cuánto debe ser el nivel de preocupación del gobierno de Estados Unidos, de las entidades financieras norteamericanas que además mueven los hilos del dólar en el mundo, de la economía mundial? Bueno, mira, Tatiana, no sé qué tanto esto va a afectar a la moneda norteamericana. Lo que sí es que va a tener un impacto en general en el mercado monetario del mundo, porque los mayores compradores de hidrocarburos y petróleo especialmente y gas de Rusia están en Europa, sobre todo Alemania, Francia y algunos otros países que requieren de los hidrocarburos rusos, y por lo tanto ellos tendrán que hacer sus pagos en sus reservas, las reservas que tengan en rublos, y van a tener que comprar esta moneda, lo cual va a trasladar entonces una buena cantidad de euros hacia Rusia. Y esto, repito, contribuirá para fortalecer. Así que, profesor Raudales, también puede tener una fuerte influencia negativa, me refiero, sobre el euro. Sobre todo sobre el euro, que ya se ha debilitado, y hay que decirlo, en este mes que llevamos ya de confrontación,
Tatiana, el euro es el que más ha sufrido. De hecho, se ha depreciado más o menos en un 15% ya en un mes. Y lo que va a suceder, repito, es que se va a fortalecer el rublo frente al euro, probablemente, y por ende también se va a fortalecer frente al dólar, ¿no? Así es que más bien esta es una jugada inteligente desde el punto de vista del fortalecimiento de la moneda rusa. ¿Y qué puede suceder en el caso hipotético que, como lo ha dicho el gobierno ruso, lo ha dicho el Kremlin de una manera alertando sobre la visita a Europa sorpresiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que este tema es el intento de Washington de persuadir a los europeos para que abandonen las fuentes de energía rusas y obviamente le compren petróleo y gas a Estados Unidos? Lo que sucede, Tatiana, es que el precio actual de los hidrocarburos norteamericanos está muy por encima de la competencia, sobre todo del Brent, que es el que define el mercado europeo, y en esto Rusia lleva una gran ventaja, así como los países árabes, ¿no? Así es que va a ser bastante difícil que el presidente Biden pueda convencer a los europeos que buscan mejores precios en el mercado de hidrocarburos de pasarse y comprar petróleo norteamericano. Esto quiere decir entonces que es totalmente necesario el papel de Rusia en el mercado petrolero y de hidrocarburos a nivel mundial. Tatiana, Rusia es al menos el segundo productor de petróleo en el mundo y de hidrocarburos creo que es el primer productor en el mundo en general. O sea, si sumamos el gas natural y el petróleo, nadie en el mundo produce lo que aquel gran país de Oriente, ¿no? Así es que va a ser bastante difícil que se pretenda mantener una estabilización en los precios de estos commodities tan importantes si se deja por fuera el mercado ruso, ¿no? Y eso evidentemente lo entienden muy bien Alemania y las otras potencias europeas. Pero en todo caso, profesor Raudales, y desde una visión de carácter política, vemos que lo deben saber, lo deben comprender, pero así todos siguen las líneas del gobierno de Estados Unidos. Mire usted, por ejemplo, lo que ha pasado con el Nord Stream 2. Al final de cuentas, hay sanciones porque las ordena el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca. Pero yo creo, Tatiana, que quienes obedezcan este tipo de lineamientos, aunque constituyan un bloque, deben estar conscientes de que están arrastrando a la economía mundial a una crisis que puede incluso llegar hasta el colapso. Hay que recordar que las cosas ya pintaban mal desde finales del año pasado para la economía norteamericana, con una inflación bastante elevada, y si bien es cierto, Norteamérica produce petróleo, Estados Unidos especialmente produce petróleo, la presión que hay sobre los precios, el nivel de precio en aquel país puede verse afectada por un incremento a nivel mundial en el precio de los hidrocarburos y otros mercados que afectarían a la economía norteamericana también. Yo no creo que esa sea una idea muy brillante, si eso es lo que anda buscando el señor Biden, ¿no? ¿Se vería afectado Europa aún mucho más de lo que ya está, producto, profesor, de la crisis energética? Facturas impagables para los españoles, para los británicos, para los alemanes, facturas de energía y gas. Y sobre todo, Tatiana, se vería afectado el mundo, sobre todo aquellos países que son más pobres. Hay que recordar que estas crisis al final a quienes arrastran y dañan más es al mundo subdesarrollado, ¿no? Y si bien es cierto, ya tenemos una crisis en ciernes en Europa y en Estados Unidos, una escala en el nivel de hostilidades que podría sucederse si el mundo occidental mantiene sus sanciones hacia Rusia, podría desembocar en una crisis de las cuales ya no tenemos memoria. Hace ya muchos años que no teníamos en el mundo. Así es que es peligroso. Ojalá que este juego termine rápido. Tatiana, las guerras siempre son negativas para todo el mundo y es necesario que esta confrontación ya toque su fin, ¿no? En eso usted tiene toda la razón, porque los pueblos son los que sufren, son los que llevan la peor parte de cualquier tipo de confrontación. Por último, profesor, acerca de la advertencia que hay sobre el incremento exponencial del precio del barril de petróleo. Decía Rusia que podría llegar incluso a $500 el barril del petróleo. ¿Usted qué cree? Mira, yo lo veo... valga la redundancia, sí, si esto continúa. Lo veo complicado, Tatiana, pero no hay que descartarlo, ¿no?
Hay que recordar que China en este momento está en una etapa de baja en su producción debido al lockdown que tienen por el incremento en casos de COVID, pero una vez que se restablezca la demanda de productos de aquel gran país, evidentemente el precio del crudo y del resto de los hidrocarburos puede escalar muy alto. Ojalá que no tengamos que vivir una crisis que nos lleve a un precio tal y como lo anunciaron las autoridades rusas. Creo que es muy importante que todos clamemos por que haya distensión en el mundo y evitar que sigan escalando las hostilidades, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. Gracias por el análisis. Como siempre, un gusto, Tatiana, y hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Porque Telesur siempre da más. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Perú parecería que se cuentan los días para que la oposición derroque a Pedro Castillo. La prensa corporativa y monopólica de este país andino hace todos los días cálculos de sus titulares y alimenta la matriz mediática para que ello ocurra, ojalá lo más pronto posible, como incluso dijo un editorial de un diario limeño. A eso se suma la liberación de Alberto Fujimori como un símbolo de que algo no funciona adecuadamente en ese país. Pues en Lima no se supera la inestabilidad y todo apunta a que los factores de poder, es decir, los económicos y políticos, sean quienes impongan la agenda para el resto de los peruanos y peruanas. De esto queremos conversar con la exministra de la Mujer y socióloga Anaí Durán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla acá, Anaí. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Orlando? Mucho gusto. ¿Cómo nos puede explicar lo que pasa en este momento en el Perú a partir de lo que acabo de decir? Y añadiría un elemento más. Parecería que incluso en el orden natural de lo que